dice aquí, una admiración excesiva, ¿sí? En la que nosotros a lo mejor estamos inclusive rindiendo culto, ¿sí? ¿Qué es un culto? Es aquella acción que tú te desvives o te afanas por hacer, por agradar a algo o a alguien. Entonces, veamos esta primera parte. Dice, la idolatría es un engaño. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Gracias. La siguiente. Dice, la verdad es que cuando yo empecé, cuando Dios me daba este tema, pues sí me conflictó un poco, ¿no? Porque yo decía, pero pues ¿qué onda con la idolatría, Señor? ¿Desde dónde viene este engaño por parte del enemigo? Y Dios me daba este versículo, dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjate que Dios me mostraba en esta parte que este fue el primer acto de idolatría, que a través del engaño de Satanás, porque viene Satanás y le dice a la mujer, come del fruto prohibido, come del fruto que Dios te dijo que no era, para que alcances la sabiduría de Dios y seas como Dios. Ese es el primer engaño que el enemigo viene a implantar aquí a los hombres. Por eso te digo, la idolatría es un engaño. ¿Y qué es lo que pasa? Tal vez Eva, la verdad es que yo no sé, vaya siempre como, aparentemente podemos decir, pues, Eva, pues qué mal, ¿no? Qué mal que tomó esa decisión, qué mal que a lo mejor quiso ser como Dios. Mira, realmente la Biblia, al menos yo no lo entiendo de esa manera, no explica realmente cuál fue la verdadera intención de Eva por la cual se le fue a engañar. Dice aquí solamente que el árbol fue codiciable entre sus ojos, a ella se le antojó. Y más adelante, cuando Dios le pregunta, ¿sabes qué? ¿Por qué comiste del fruto? Su respuesta es, la serpiente me engañó, ¿no? Y este es el principal aspecto de la idolatría. El enemigo viene a engañarte, el enemigo viene a poner otros medios por los cuales, en este caso, el árbol, a lo mejor sin analizarlo tanto, porque te digo algo, la verdad es que a veces actuamos así, no pensamos, como dirían, 2, 3 veces, las veces que sea necesario, cuando nosotros ya estamos cayendo en idolatría. De alguna manera Eva atribuyó poderes al árbol, ¿no? Atribuyó algún poder divino al árbol y le dijo, pues es que si como de ese fruto, pues me voy a volver más sabia, me voy a volver como Dios. Entonces, este es el primer engaño que Satanás viene a poner en el hombre, ¿sí? Una es de tú vas a ser como Dios, y otra, come del árbol para que seas como Dios o para que alcances las bendiciones. La verdad era lo que yo me cuestionaba. La intención de Eva fue, o sí ser más de lo que Dios le había dicho que era, más que Eva alcanzar una condición mayor, o a lo mejor fue un engaño y ella creyó a lo mejor estar más cerca de Dios, ¿no? Al ser como Él. Entonces, realmente esa parte a mí no la aclaraba, pero es que a veces eso pasa. Nosotros creemos que a través de un ídolo, o a través de una imagen, o a través de rendir ciertos cultos a algo, nosotros estamos cerca de Dios, que podemos tener muchos intermediarios. En este caso, Eva ya no era su relación directa con Dios, ella antepuso, entonces es ahora yo, el árbol y Dios, ¿no? Y no es así. Recordemos que al inicio la condición que el ser humano tenía para con Dios era directa, no necesitaba en ese momento, pero bueno, Satanás es el que viene a introducir esta parte de esos ídolos, o de atribuir condiciones divinas a objetos, porque finalmente el árbol era una creación de Dios, ¿no? El árbol era algo que Dios había hecho, y en muchas partes de la Biblia se lo menciona, ¿no? Ustedes que adoran a la criatura y no al creador, ¿ok? ¿Podemos pasar a la siguiente? Una antes, por favor. Dice, los ídolos son inútiles, son mentiras ridículas. En el día de juicio todos serán destruidos, pero el Dios de Israel no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe.
incluido Israel, su posición más preciada. El Señor de los ejércitos es su nombre. Y aquí nos lo confirma, dice, los ídolos son una mentira ridícula, así lo dice el Señor. Porque, bueno, vemos que después de que Eva es engañada por Satanás, Dios genera un plan instantáneamente, que es la llegada de Jesucristo, que es el único intermediario que realmente Dios ha establecido como válido para entrar en su presencia, para tener esa relación directa con Dios. Por eso nosotros cuando oramos decimos, Padre, en el nombre de Jesús, ¿no? Yo esto, yo el otro, yo te agradezco, yo te pido, porque realmente es el único intermediario que Dios ha traído para nosotros, para que tengamos esa conexión directa. Pero dice, sus ídolos son una mentira ridícula, dice, y todos serán destruidos. Dios no es un ídolo, Dios no es una imagen a la que nosotros podamos estar adorando. Dios lo que quiere es que nosotros tengamos una relación personal con Él. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Y en un versículo que vamos a ver más adelante así lo refiere. Él que es la imagen misma de Dios. ¿Sí? Por eso Dios no permitió que en algún momento se hicieran imágenes, ni siquiera Jesucristo. Permitió que se hicieran imágenes o que se le tomara, no sé, alguna pintura o algún retrato. Porque Dios no quería que adoraran las imágenes. ¿Me puedes pasar a la siguiente? Y bueno, días antes a que Dios me mostrara esta palabra, la verdad es que yo había empezado a leer esta parte del Éxodo. Y me empezaba a llamar mucho la atención. Yo creo que en algún momento todos han escuchado acerca de la historia de Moisés, ¿sí? ¿Todos la conocen? ¿No? De cómo es un varón elegido por Dios que le da la misión de sacar a Israel de la opresión de los egipcios. ¿Sí? En alguna película, siempre son como de esas historias muy famosas, ¿no? O en algún cuento, ¿no? En algún momento a lo mejor tú ya lo has escuchado. Entonces, vemos que Moisés, la verdad que cuando Dios yo empezaba a leer esta palabra, pues yo me ponía un poco como en el lugar de Moisés y yo decía, oye Señor, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que tú le hayas dicho a Moisés, ¿sabes qué? Pues tú vas a liberar, bueno, a través de ti voy a liberar mi pueblo. Y bueno, hay una parte del relato en donde Moisés inclusive le dice, no Señor, o sea, yo no quiero, ¿no? No tengo facilidad de palabra, pues yo quién soy, aparte yo formé parte de ese legado, de los egipcios que oprimían a tu pueblo, Señor. ¿Cómo me has elegido a mí para hacer esto que tú quieres, ¿no? Con tu pueblo? Entonces, Dios le empieza a decir, es que no tengas miedo, yo voy a estar contigo, mis palabras son las que van a estar puestas en tu boca. Entonces, yo me ponía a pensar mucho en esta parte y yo decía, qué fuerte habrá sido para Moisés, y en algún momento yo decía, la verdad yo te hubiera dicho que no, Señor, ¿no? Pero bueno, pues sabemos que Dios es el que hace la obra. Dios es el que el día de hoy, de alguna manera, ¿quién es el pueblo de Israel? Nosotros, el pueblo elegido, el que tú hoy estás aquí, el que Dios ya haya hecho constantes llamados a tu vida y que el día de hoy tú estés aquí recibiendo la palabra, es porque tú eres parte de ese pueblo elegido, tú eres parte de ese pueblo de Israel que Dios quiere sacar de la idolatría, que Dios no quiere que se viva bajo la opresión de la idolatría, que Dios quiere que salgas de la opresión y del esclavismo de la idolatría. Porque vamos a ver que la idolatría tiene consecuencias muy fuertes para nuestra vida. Y insisto, no solamente dirás, es que yo no tengo una imagen. Pues no, pero vemos y vamos a ver en este caso Faraón. Yo asimilaba mucho la figura de Faraón. Y yo decía, Dios, pero es que Faraón viene representando a veces nuestra mentalidad. Faraón viene representando esa mente ensimismada, esa mente idólatra, esa mente egocéntrica, esa mente en la que él se creía. De hecho, él se nombra, ¿no? Como un dios. En algún momento decía, pues es que los faraones eran considerados como dios. Entonces, el imperio egipcio se caracterizaba por eso, porque era un pueblo totalmente idólatra, adoraba muchos dioses, adoraba animales, adoraba el río Nilo, adoraba muchas cosas, ¿no? Adoraba el clima, pero principalmente a mí Dios me mostraba esta característica. Dios, la idolatría que más le
porque tenían una mentalidad, al menos Faraón era idólatra, y porque, insisto, se ponía en este engaño de Satanás, ¿no? Él se creía ser un Dios, y él creía que tenía la condición para hacer servidumbre al pueblo de Dios. ¿Y cuántas veces, la verdad, es que nos podemos manejar bajo algunos aspectos de esta mentalidad de Faraón? Por eso les dice aquí la idolatría, configuración mental. Dice en Éxodo 4, 22, 23: y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. La verdad es que esta palabra a mí se me hacía como muy fuerte, porque yo decía, es una advertencia inicial que Dios le hace a Faraón. Le dice, deja ir a mi pueblo para que vayan y me sirvan. Si no, voy a matar a tu primogénito. Y la verdad es que cuando a mí Dios me confrontaba con esta palabra, decía, ¿cómo, Señor? ¿Cómo que mi primogénito? Y me decía, Señor, ¿cuál es tu primogénito? ¿Cuál es eso a lo que tú le estás dando una prioridad antes que Dios? ¿Cuál es eso primero en tu vida, de lo cual tal vez ya has hecho un ídolo? Insisto, puede ser el varón que tienes al lado, tu esposa, el dinero, el trabajo, tus hijos, la imagen de ti mismo que tienes. No sé, a lo mejor podemos manejarnos bajo esta mentalidad de Faraón en la que inclusive creemos que los demás están para servirnos, que todos los demás, que somos el centro del universo y que todo lo demás gira alrededor de mí. Es más, que si algo se dijo desde allá, yo siento que fue para mí. Y entonces queremos controlarlo todo. Y entonces actuamos inclusive despectivamente, tal vez porque tenemos una posición, a lo mejor por género, ya sea porque eres hombre o porque eres varón. De repente ahora ya así como que se pelea mucho la cuestión de que quién está a mi servicio o quién debe de servir a quién. Entonces, ya sea por género, porque seas hombre, porque seas varón, ¿crees que los demás, que los hijos están a tu servicio, que los hijos deben de cumplir con lo que tú quieres específicamente? A lo mejor, no sé si eres jefe, a lo mejor que tus empleados están totalmente a tu servicio. A veces hay mucha queja por este lado, ¿no? Oye, es que mi jefe quiere de verdad que yo sea, pues no sé, no nada más que cumpla con mis funciones, sino que aparte le cumpla sus caprichos, ¿no? A lo mejor por tu posición económica, a lo mejor por los bienes materiales que tú tienes, a lo mejor consideramos que eso nos da autoridad o que eso nos da algún tipo de poder para creer que así como Faraón creía que los israelitas eran de una condición mínima y que debían estar a su servicio. Y así se manejaban, por eso los esclavizaban pues tan severamente, ¿no? Entonces, por esta parte yo decía, pues ten cuidado, ¿no? Ten cuidado con aquellos que consideras que deben de estar en tu servicio, porque dice ahí, son los primogénitos de Dios. Aquel que tú ves con menos valor, aquel que tú ves a lo mejor es menos válido, o a lo mejor aquel en el que te has descargado a veces tu ira, como Faraón hacía con los israelitas. Dice aquí, ellos son mis primogénitos, dice el Señor. Si tus hijos son los primogénitos de Dios. Y a veces cuando nos levantamos en ira o cuando nos levantamos en una exigencia constante de que tienes que hacer las cosas como yo diga, ¿no? Y nos encaprichamos o nos enojamos, y entonces yo decía, Señor, o sea, aquellos que yo puedo considerar que están a mi servicio, dicen aquí, ellos son mi pueblo escogido, son mi pueblo de Israel. Así que aguas de caer en esa mentalidad de Faraón, concepción de nosotros mismos, en los que nos hicieron creer que todo giraba alrededor de nosotros, que nosotros tal vez éramos los responsables de lo que sucedía bien o lo que sucedía mal en casa, ¿no? Y eso muchas veces nos puede traer un problema, de tener una actitud muy egocéntrica, soberbia, orgullosa, o simplemente pues también hacernos responsables de que, ay, si algo pasó en este mundo es mi culpa, ¿no?
pasó algo bueno, es por mí. Y si pasó algo malo, también es por mí. ¿No decía Satanás, conocerás el bien y el mal y serás como Dios? Esa es una carga por la que no hemos podido llevar, esa mentalidad que a veces podemos cargar. Realmente es una carga que no tenemos la capacidad de llevar, de creernos el centro del universo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando una hija falla? ¿No? Si somos mamás que de repente idolatramos un poco esa parte del matriarcado, en donde nosotros somos las que decidimos y tomamos las decisiones, cuando uno de nuestros hijos falla, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que inmediatamente Satanás viene a decirte? Fue tu culpa, fue tu responsabilidad. No te despojes de tu idolatría, no vas a poder reconocer en toda su gloria. Por eso no hacemos caso, por eso caemos en esa necedad, por eso caemos en ese berrinche. ¿Qué fue lo que hizo Faraón? O sea, por eso yo te decía, no estamos tan lejos de esta figura, O sea, no es así del malo, del Faraón. Analicemos en qué momento nosotros podemos caer bajo esta mentalidad. ¿Y quién es Dios? Cuando viene tu esposa o tu esposo o tu líder o tu hermano o tu hermana, a lo mejor alguien que también esté capacitado en la palabra y te dice, oye, no estés así, dice Dios que te despojes de toda la miseria. Ay, no, ¿por qué me voy a despojar de toda la miseria? Pues entonces no me hagas enojar. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Yo no conozco de ese Dios. No sabemos de quién estás hablando. ¿Quién dice eso? Las que de repente nos ha tocado trabajo, despojarnos del matriarcado. La verdad es que en algún momento me decía mamá, pues la Biblia puede decir muchas cosas, pero la verdad es que como mujer, tienes que tomar el control, las dietas, eso se te queda aquí, como diciendo, pues es que no conozco quién es ese Dios, quién es Él para que yo le haga caso. Ya lo reconocemos como tal, como el único, como el Rey, como el soberano, como el creador del cielo, de la tierra y de mí mismo. ¿Sí lo reconocemos de esa manera o todavía no? Para decir, ¿y quién es ese Dios? ¿Quién eres tú? ¿No? Luego, ¿cuántas veces decimos, ¿quién eres tú para decirme tal cosa? ¿Quién eres tú para decirme que ya suelte tal vicio, tal alcoholismo? Déjame, así estoy bien. Entonces pasa muchas veces caer en esta actitud cuando Dios ya nos ha dicho que dejemos ir algo. Como Dios le decía, ya déjalos ir. Y lo peor de todo es que hacemos berrinche. Te lo comparto. Yo tengo un poco de casada y a veces caemos en el berrinche. ¿Qué fue lo que hizo Faraón? Después de que Dios le decía esto, que dejara ir a su pueblo, no esclavizó más al pueblo de Israel, como diciendo, me dijiste que no lo hiciera, pues ahora lo hago más. Me dijiste que ya no comiera esto cuando tenemos una enfermedad y el doctor te dice, ya no puedes comer de esto, ya déjense de esto. No, pues ahora como más. Pues me dijiste que no gritara, pues ahora grito más. O sea, caemos en el berrinche y en esa necesidad de hacer hasta inclusive más de lo que Dios nos ha dicho que ya no hagamos. No, ahora sí que como decían que lo prohibido y que es cierto, porque nuestra condición carnal siempre va a tener una tendencia hacia lo malo, porque no nos deja de atraer el pecado, porque no nos deja de atraer a lo mejor ese adulterio, esa fornicación. Y yo no sé qué pasa en nuestra mente, que insisto, yo no sé si tú has sido de esos. A mí en algún momento se me pasó cuando dicen, ya no, pues ahora más. Y es la misma actitud que tenía Faraón. Me estás diciendo que ya no los maltrate, que ya no los esclavice. Pues ahora va más. A mí te insisto, cuando de repente mi esposo me llega a dar una instrucción y cuando Dios ya me ha dicho, mujer, sujétate a tu varón, y a veces caigo de, pero ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Quién eres tú? Yo soy Dios. Te estoy diciendo que te sujetes a tu esposo. Pero ¿por qué no? Y hasta más, tienes la tendencia a hacer lo que te digo que ya no hiciera, vas. O cuando te dicen, ya déjate de ese amigo, ya déjate de esa amiga, ya
pues ahora voy más. Tener mucho cuidado con esta necedad que puede estar dominando nuestra mente y obviamente nuestras emociones y estar generando una acción constante de pecado. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Yo no sé qué tan, insisto, esto me llegaba más como por la parte de la maternidad o de la paternidad, ¿no? Cuando nosotros de repente caemos en idolatría hacia los hijos, todo, ahora sí que eres la madre sacrificada, ¿no? Todo haces, todo te pides, no, que yo me quito el pan de la boca por mis hijos, y de repente podemos estar cayendo en ese sacrificio constante hacia un ídolo. No porque Dios haya establecido, o sea, obviamente Dios no establece ídolos, pero nosotros y Satanás, ahora sí que nosotros con la ayuda de Satanás estamos estableciendo ídolos. Entonces, tengamos mucho cuidado con las acciones que estamos teniendo constantes, ¿no? Ay, pues es que yo me quito para que tú te pongas. Cuando Dios dice, ámate a ti mismo para poder, ámate para poder amar a tu prójimo también. Pero cuando de repente tenemos esa idolatría o tenemos esa dependencia hacia el ser humano o hacia algo, ¿no? Como en tu trabajo, a lo mejor ya has generado un ídolo de tu trabajo y no duermes, no comes, te sacrificas, ¿no? Por tu trabajo o te sacrificas por toda tu familia. Cuando a lo mejor ya estamos haciendo una imagen, un ídolo a esa familia. Y Dios no quiere que estemos, dice, no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Vamos a pedirla. Dan todas las 3-4 horas por teléfono, por mi canal, si dejaba yo de comer, ¿no? Ciertos alimentos para bajar me sacrificaba. O dejaba, o después por un hijo, decía, no, es que no duermo, trabajo, subo, bajo, bueno, todo, hago todo por mi hijo y para Dios. Cuando Dios te dice, es esto, un ayuno, ay, no, es que no puedo, es difícil, ¿no? Yo en un principio a mí me costaba mucho trabajo. Oye, una horita, ¿no? De que te duermas más tarde, hijo mío, necesito hablar contigo. Ay, no, es que yo me levanto muy temprano y me quedo dormida. Entonces, de repente, si tú has tenido la capacidad de sacrificarte por otros en vez de para Dios, por decirlo de alguna manera, estás cayendo en idolatría. Tengamos mucho cuidado con esa parte del descuido hacia la relación que nosotros tenemos con Dios y que siempre estamos anteponiendo otras cosas. Al que es lo primogénito. Decía, mi primer hijo. Y la verdad es que cuando tenemos un pecado o cuando tenemos algo que nos gusta, ¿qué haces con un hijo? Lo cuidas, lo bañas, lo apapachas, lo perfumas, lo mueves aquí, lo mueves allá. Yo a veces con mi hijo soy así, ¿no? Lo muevo aquí, lo muevo allá, lo enjelo, lo encremo, lo apapacho, lo duermo. Y a veces, cuando nosotros estamos idolatrando, no sé, tu carro, ¿no? O tu casa, ya, tu casa, tu ídolo, como parece tu hijo. La verdad es que hace poco yo escuchaba a una mujer, tristemente, en mi familia, que decía, es que es mi hijo. Hablaba de su esposo. Yo decía, no inventes, o sea, ¿cuál es tu hijo primogénito? ¿Cuál es lo primero? ¿Qué es eso que estás apapachando? ¿Qué es eso que no sé, tu adulterio, tu fornicación, una adicción, ¿no? Ahí te esfuerzas, te digo, ahí derramas todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, ¿no? En seguir con esa idolatría o con ese ídolo. Esa mujer me decía, porque tiene muchas acciones con su esposo, y me decía, es que es mi hijo. Y yo decía, aguas con lo que estés poniendo como un hijo primogénito delante de Dios. Aguas de lo que tú estés haciendo, porque, bueno, vamos a ver la siguiente parte. Cuando yo empecé a leer esta parte de las 10 plagas que Dios mandó hacia Egipto, ¿para qué las mandó? Pues para limpiarlos de la idolatría. No solamente fue el propósito, pues uno fue liberar a su pueblo de la esclavitud, pero otro también fue el limpiar de toda idolatría a los egipcios. Pasamos a la siguiente, por favor.
las 10 plagas consecuencias de la idolatría. La siguiente, por favor. Dice, esto lo vamos a ver rápidamente, pero yo te pido que estés muy atento, que estés muy receptivo, porque yo decía, estas plagas, Señor, ¿qué tienen que ver conmigo? ¿No? ¿De qué manera, Dios, estas plagas pueden llegar a mi vida? ¿A causa de qué? De la idolatría. Y solamente vamos a tomar, no todo el relato de cómo Dios envía la plaga, pero sí el versículo en el que a mí me llamó mucho la atención de cómo esto puede estar llegando a mi vida. Dice, esta es la parte cuando Dios convierte en sangre el río Nilo. El río Nilo, que era algo que adoraban, porque te voy a decir que todas las plagas que Dios mandó tenían relación con algo que ellos estaban idolatrando. Y ahora sí que te lo adelanto para que no se nos vaya el tiempo. Era un mensaje muy fuerte que Dios ponía en mi corazón. Aguas con lo que estés idolatrando. No vaya a ser que te llegue una plaga por medio de aquello que tú estás idolatrando. Hijos, esposo, trabajo, bienes materiales. Porque así fue con los egipcios. Dios mandó plagas de aquello mismo. El río Nilo era algo que ellos idolatraban. Ellos se bañaban y creían inclusive en sus poderes para sanarse y todo eso. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Lo convirtió en sangre. Todos los peces, todo lo que, inclusive veneraban a los peces que estaban ahí y se los comían. Y bueno, hacían toda una serie de rituales para el río Nilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice aquí, los peces que hay en el río Nilo morirán y el río se corromperá y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y esto me recordaba mucho a la parte de las adicciones. Adicción ante cualquier cosa, la comida, relaciones destructivas, alguna adicción al alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, fornicación, adulterio, todo se puede radicar en un exceso. Yo una vez escuchaba a un hombre que me decía, estoy asqueado de las mujeres. O sea, su fornicación y su adulterio era tal, y un día así me lo compartió, me dijo, estoy asqueado, pero no puedo dejarlo. Tal vez ya Dios ha mandado cierto asco a tu vida. Igualmente en la adicción, escuchando un testimonio de un alcohólico, decía, esto ya me sabe a, decía una palabra, pero no puedo dejarlo, ya me da asco, pero no puedo dejarlo. No sé, a lo mejor algún pecado de inmoralidad sexual, a lo mejor Dios ya ha enviado ese asco, esa incomodidad del tabaco, del alcohol,